De la Revue Française, que consiste en un viaje de 15 días a París con todos los gastos pagados. Para mí es muy emocionante estar en este balcón donde estuve pues en enero de 1958, después de un vuelo en Avianca interminable de 30 horas con escalas en 4, 5, 6 ciudades. Realmente hice todas las cosas que soñaba hacer, desde ver los museos, desde ver Notre Dame, comprarme libros, ir al teatro, pasear por las calles de París y sentir que realmente había llegado a mi ciudad. Esta era la ciudad donde yo me convertiría en un escritor, donde escribiría mis libros. Este viaje le abre el apetito de volver y un año más tarde Vargas Llosa consigue una beca para irse a estudiar a España. La beca era una beca de $120, que era mucho dinero en España en esa época. Nosotros podíamos vivíamos en una pensión, modesta pero perfectamente decorosa, del barrio Salamanca, y con $120 podíamos ir al cine, podíamos ir al teatro, yo me compraba libros, e incluso viajamos por España. Era una España muy provinciana, tercermundista, muy reprimida por la dictadura de Franco, sobre la que pesaba una censura muy estricta. Para mi sorpresa, muchos autores que yo había leído aquí en Lima, que a mí me parecía el fin del mundo, eran desconocidos en España. Sartre, por ejemplo, un autor maldito para la España del franquismo. Durante este tiempo feliz, Vargas Llosa termina de escribir Los cuentos de los jefes, pero jugándosela, decide irse a París sin esperar los resultados de una beca que había solicitado a la UNESCO. Así que apenas terminó la universidad, nos fuimos con Julia a París, gastándonos en eso el dinero que yo tenía para el pasaje de regreso al Perú. Y yo escribiendo furiosamente La ciudad y los perros. Luego, en septiembre, llegó finalmente la lista de los becarios y yo no estaba en esa lista. Así que nuestra vida se volvió sumamente precaria. Y yo estuve, recorriendo todo París, haciendo desde el ramassage de periódicos que la Unión de Estudiantes de Francia había organizado para estudiantes menesterosos. Le daban una carretilla para que recogiera periódicos en las casas y luego la Unión de Estudiantes se lo compraba y con eso se ganaba unos francos, ¿no? Hasta que finalmente conseguí un trabajo que era el mejor de todos para mí en la radio televisión francesa. Era un trabajo de noche y tenía prácticamente todo el día libre para escribir. Y ese programa de radio se prolongaba en un café de la esquina y la parte mejor del programa era la que no se transmitía, era la del café justamente. De ahí salían todos los temas de nuestra generación, en realidad, los temas literarios de nuestra generación. La relación, por ejemplo, de la literatura con la política, nuestra lectura de Jean-Paul Sartre, de Albert Camus, etc. Yo recuerdo que viví bastantes años en la selva. Entonces, yo tenía un radio que supuestamente era muy potente, y entonces él trabajaba en la radio televisión francesa. Y yo estaba en plena selva porque no se oía pues ni los mosquitos, una cosa así, y la noche muy bonito, y yo prendo el radio y escucho una voz que decía: atención, Tingo María, quiero mandar un mensaje muy especial a una prima que vive en plena selva. Yo me quedé tan sorprendida que no sabía a quién comentarle, gritaba: ¡ay, qué maravilla! A principios de los años 60, Vargas Llosa termina su primera novela, La ciudad y los perros, basada en sus experiencias del Colegio Militar Leoncio Prado. Cuando yo terminé La ciudad y los perros, pues la presenté a distintas editoriales, me la rechazaron todas, y quedé bastante, desmoralizado, con los rechazos. Me acuerdo, Ruedo Ibérico la rechazó la editorial Losada. Y entonces, pues me puse a escribir La Casa Verde, un poco desmoralizado, ¿no? Y Claude Cuffon, este profesor francés hispanista, a quien yo le había dado a leer el manuscrito, me sugirió que le enviáramos a Sey Barral, ¿no? Yo conocí España, no
pensaba que el libro pudiera ser publicado, jamás, allí con la censura todavía durísima que había. Estuve varios meses sin tener noticias, hasta que un día recibí un telegrama, que yo creo que fue el telegrama que cambió mi vida, que decía: he leído su magnífica novela, estaré tal día en el Hotel Pont Royal de París, búsqueme usted. Así que yo, bueno, lo fui a buscar, y Carlos Barral estaba entusiasmadísimo con La ciudad y los perros. Entusiasmadísimo, me dijo: ese libro lo publico de todas maneras. Me dijo: vamos a presentarlo al premio Biblioteca Breve. Me dijo: si gana el premio, pues eso nos va a ayudar muchísimo a dar la batalla contra la censura. Y lo gana. La ciudad de los perros pasa la censura con solo 8 frases cambiadas y se convierte en el mayor fenómeno que la literatura latinoamericana había producido hasta entonces. Y hizo otro telegrama de Carlos Barral que a mí me dejó maravillado: he aceptado 10 contratos de traducción para La ciudad y los perros. Bueno, yo creía soñar, pero realmente a partir de ese momento mi vida cambió. Hasta entonces yo nunca había pensado, porque yo no conocía un solo caso de un escritor latinoamericano que tuviese esa difusión internacional, que pudiera empezar a recibir dinero de sus libros. La ciudad de los perros es la primera novela moderna escrita en español en América. De eso no hay la menor duda. Es decir, el boom que se habla del boom latinoamericano, para mi manera de ver, comienza con La ciudad de los perros. Ni Borges ni nadie. Es decir, fue La ciudad y los perros que desencadenó una sorpresa, pero no solamente en el ámbito de la lengua, sino una sorpresa en Europa. En 1964, cuando su carrera literaria despega, el estrepitoso matrimonio con la tía Julia llega a su fin. Bueno, digamos, la relación con Julia pues fue una muy buena relación, pero el amor, la pasión fue desapareciendo muy pronto, ¿no? Y quedó más bien una rutina y diríamos, un aprecio mutuo, ¿no? Pero eso no basta para sostener un matrimonio, ¿no? Y nos separamos en buenos términos. La verdad que durante un buen tiempo la relación, aunque distante, fue cordial. Solo se crispó y envenenó cuando publiqué la tía Julia y el escribidor, que Julia tomó bastante mal. Vargas Llosa demuestra su infatigable fidelidad a la familia al casarse en 1965 con su prima hermana Patricia Llosa, quien desde entonces no solo ha sido su esposa, sino también su brazo derecho. Cuando yo fui a vivir a Europa, fui a encontrarme con un primo hermano. Me acuerdo que se convirtió casi en un compañero para mi hermana y para mí, porque de la mano de él pues íbamos a los museos, comenzamos a leer, y yo creo que de pronto en un momento dado pues esa relación se transformó en otra cosa, ¿no? Bueno, Patricia fue a estudiar francés a la Sorbona, y pues al principio de una manera muy discreta, y luego pues el amor, ¿no? Ese amor-pasión que rompe barreras, que se crece ante los tabúes, fue desde luego algo bastante traumático, y por supuesto para la familia un nuevo escándalo. Eso fue catastrófico. Fue catastrófico porque eso sale un poco a raíz del accidente de mi prima Wandita, que muere en un accidente y Mario va a reconocerla. Entonces ahí como que se destapa esto. La tía Julia ya había hecho conocimiento de eso a su hermana, a la tía Olga. Fue una notición en la familia, porque además no solamente que eran primos hermanos, sino que era complicado porque él había sido casado con la hermana de la mamá. Entonces era un drama de nunca acabar. Los amores con Patricia continuaron a la distancia, pero bueno, fue una prueba a la que esa relación resistió. Y 2 años después regresé a Lima y nos casamos. Al poco tiempo de casados, los Vargas Llosa se instalan en Londres, donde viven con sus 2 primeros hijos, Álvaro y Gonzalo. Era muy curioso porque Mario, que siempre ha tenido una disciplina férrea, se encerraba en la sala y entonces toda la familia tenía que irse a la cocina. Y había unas ratas enormes merodeando por todas esas partes, y Patricia le tenía un miedo enorme a esos animales. Era para tenerle miedo, no eran ratas, eran nutrias realmente.
Y como nutrias se nutrían de todo lo que podían comer en esa casa. Para sostener a su familia, Vargas Llosa se hace profesor de la Universidad de Londres hasta que la superagente literaria Carmen Balcells llega a su rescate. La leyenda dice que yo financié a Mario la escritura de su novela, que lo saqué de la escuela horrorosa donde estaba dando clases. Todo esto es una parte real, porque fue así realmente, no es que sea mentira, pero no fue ese el motivo que a mí me motivó a hacer esa oferta. Fue que yo me dije a mí misma que tengo la única oportunidad en la vida de representar directamente a un autor que escribe en castellano, representarlo a la manera de los agentes ingleses o americanos, que es el agente que maneja todo con su editor, porque en realidad yo era un instrumento subsidiario del editor. Y fue cuando yo me dije, Mario vive en Londres, donde hay un agente en cada 2 puertas y me va a quitar ese cliente cualquier inglés. O sea, este fue el verdadero movimiento de fuerza que yo hice para atraerle hacia mí, hacia Barcelona. En Barcelona nace su única hija mujer, Morgana. Los niños tuvieron que cambiar de colegio desde que tuvieron uso de razón y entraron al colegio, ¿no? De pronto me di cuenta que uno de mis hijos había cambiado, yo creo que a la edad de 7 o 8 años, como 6 veces de colegio, una cosa así, ¿no? Una vez estábamos en un restaurante almorzando, los niños andaban sueltos por ahí y dijo, mira, van a acabar con este restaurante, yo me los llevo, te espero en la puerta. Lo que menos imaginé es que algún día terminaría yo no solamente amigo de Álvaro, sino escribiendo con él un libro. Solo Álvaro ha seguido la carrera de su padre. Gonzalo trabaja para las Naciones Unidas y Morgana es fotógrafa. Después de La ciudad de los perros, Vargas Llosa escribe 2 de sus grandes novelas. La Casa Verde, basada en parte en sus recuerdos de Piura, y la que muchos consideran como su gran obra maestra, Conversación en la Catedral. Conversación en la Catedral es una novela que se puede llamar novela polifónica, ¿no? Novela de muchas voces, de muchas historias paralelas. Hay un momento en que en una página de Conversación en la Catedral puede haber 12 personajes hablando. Están todos mezclados, los distintos niveles, los vasos comunicantes entre ellos. Eso es esencialmente el punto de vista moderno en la literatura, ¿no? La incorporación de los puntos de vista distintos, pero no necesariamente superpuestos, sino en un solo plano temporal. Yo siempre he pensado que la novela es un género que busca la totalidad. Quiere crecer en el tiempo, en el espacio, abarcar cada vez más. Quiere competir con la realidad. Por eso utilicé yo en el libro sobre García Márquez esa fórmula alegórica. Una novela es un deicidio, es rehacer la obra de Dios, crear una realidad a imagen y semejanza de uno mismo, del novelista que crea, que inventa. Al mismo tiempo que Vargas Llosa produce estas grandes obras, una serie de escritores de primera línea aparece a lo largo y ancho del continente. Bueno, el boom se formó primero porque hubo grandes novelas que aparecieron, ¿no? Apareció Rayuela, apareció La ciudad de los perros y después La Casa Verde, aparecieron las mejores novelas de Carlos Fuentes, que son para mí La muerte de Artemio Cruz, y La región más transparente. Después ya un poco más tarde salió 100 años de soledad, que fue un boom narrativo de por sí. Así que eso formó lo que se llamó el boom latinoamericano. Tenía unos paradigmas morales que eran franceses, que eran Marot, eran Camus, eran Sartre. Pero tenían unos paradigmas literarios que eran norteamericanos. Uno era Hemingway y otro era Faulkner. Entonces Hemingway es escribir de manera concisa, seca, cortante, telegráfica, periodística. Y Faulkner lo que les enseñó es cómo crear una selva de símbolos, cómo crear una selva de imágenes, cómo crear una... Este viaje le abre el apetito de volver y un año más tarde Vargas Llosa consigue una beca para irse a estudiar a España.
La beca era una beca de $120, que era mucho dinero en España en esa época. Nosotros podíamos vivir, vivíamos en una pensión, modesta pero perfectamente decorosa, del barrio Salamanca, y con $120 podíamos ir. De la Revue Française, que consiste en un viaje de 15 días a París con todos los gastos pagados. Para mí es muy emocionante estar en este balcón donde estuve pues en enero de 1958, después de un vuelo en Avianca interminable de 30 horas con escalas en 4, 5, ir al cine, podíamos ir al teatro, yo me compraba libros e incluso viajamos por España. Era una España muy provinciana, tercermundista, muy reprimida por la dictadura de Franco, sobre la que pesaba una censura muy estricta. Para mi sorpresa, muchos autores que yo había leído aquí en Lima, que a mí me parecía el fin del mundo, eran desconocidos en España. Sartre, por ejemplo, un autor maldito para la España del franquismo. Durante este tiempo feliz, Vargas Llosa termina de escribir los cuentos de los jefes, pero jugándosela, decide irse a París sin esperar los resultados de una beca que había solicitado a la UNESCO. Así que apenas terminó en ciudades, realmente hice todas las cosas que soñaba hacer, desde ver los museos, desde ver Notre Dame, comprarme libros, ir al teatro, pasear por las calles de París y sentir que realmente había llegado a mi ciudad, que esta era la ciudad donde yo me convertiría en un escritor, donde escribiría mis libros.